Los misterios de Canarias, las leyendas de nuestra tierra, el folclore mágico de las islas. Aquí, con acento canario, en Crónicas de San Borondón. Seguimos en Crónicas de San Borondón, en Canarias Radio La Autonómica, y prepárense de verdad para vivir auténticas sorpresas, lo que a continuación vamos a compartir con ustedes. Estamos absolutamente convencidos de que no les va a dejar indiferentes. En pocos programas de Crónicas de San Borondón hemos tenido la oportunidad de compartir cosas relacionadas con Canarias que resulten tan evocadoras, tan desconcertantes, tan llamativas y tan controvertidas. Permítanme, eso sí, que les haga una pequeña confidencia, más que confesión. Hace algunos años y por motivos laborales me vi reportajeando pues un tema relacionado con las antiguas culturas que habitaron Cusco y que convirtieron a ese lugar en uno de los enclaves más asombrosos del pasado de la humanidad. Mi sorpresa fue mayúscula al descubrir, al documentar, al tener que hablar con diferentes expertos acerca de un tema que hasta el momento no conocía, sobre el que se había investigado muchísimo, pero que me resultó totalmente novedoso y desconcertante desde mi propia ignorancia. Nada más y nada menos que la cultura cusqueña, aquella que fue capaz de levantar grandes templos, de realizar obras monumentales de arquitectura, de sembrar de enigmas que aún hoy cautivan y de alguna forma taladran también la curiosidad y el ansia de saber de los científicos. Pues en torno a todo eso, además, había una hipótesis de trabajo bastante bien documentada que proponía que habían alterado el medio, que habían realizado importantes modificaciones en la orografía, en la distribución de los espacios, que nada se había dejado al azar en muchos lugares, en algunos valles, intentando a través de bancales, de movimientos de tierra, de trabajo directamente sobre las laderas, sobre la piedra, sobre la roca, habían tratado de plasmar grandes iconos que tenían un sentido mágico religioso para ellos. Por ejemplo, el cóndor o los jaguares aparecían representados de manera monumental. No se imaginen ustedes los trazados, por ejemplo, de la cultura nazca o la de Palpa. No se trataba de geoglifos de esas características, al contrario, se trataba de trabajar directamente sobre un valle, sobre un barranco, sobre una montaña, sobre una cordillera, y trabajando con enorme esfuerzo, movilizando grandes cantidades de tierra, de materiales, ir creando, ir modelando, como si de arcilla se tratase, este tipo de figuras, este tipo de representaciones, en algunos casos también de aspecto y de precisión geométrica absolutamente asombrosa. Esto ocurrió en Cusco y en territorios cercanos, pero desde la isla de Lanzarote nos informan que también ocurrió hace miles de años, cuando en teoría nadie deambulaba por allí. Yacimientos arqueológicos en los que se aplicó esta técnica, movilizando grandes cantidades de materiales para crear formas reconocibles desde la distancia, en muchas ocasiones desde puntos elevados del territorio. Bueno, de todo esto sabe mucho nuestro invitado y esta noche estoy seguro que nos va a sorprender. Él es Agustín Demetrio Pallares Lasso. Él es un investigador que desde el año 2000, al menos desde el año 2000, se ha empecinado, se ha obsesionado, bendita obsesión, porque nos permite a nosotros tener acceso ahora a esta información, en desentrañar una serie de claves del territorio de Lanzarote, del territorio sagrado, de cómo los antiguos habitantes de la isla, en un tiempo que en principio no encaja con las cronologías que los prehistoriadores nos proporcionan, pues pudo modificar el territorio para crear santuarios mágicos, vinculados a su vez con lo que ellos entendían, con lo que ellos veían, con las creencias que ellos abrazaban cuando miraban principalmente al cielo. Agustín Demetrio Pallares, amigo, muy buenas noches. Buenas noches, José Gregorio, buenas noches a los radioyentes. Bueno, contaba yo mi experiencia personal desde la ignorancia, como comunicador en este caso,
acerca del asombro que en su momento me provocó descubrir estos detalles asombrosos, sin duda, de la cultura de Cusco, ¿no? En tierras peruanas, ¿no? Claro, cuando empiezo a descubrir los trabajos que has realizado en la isla de Lanzarote y me percato de que exactamente hablamos de la misma complejidad, probablemente de las mismas motivaciones, pero en nuestro territorio, la verdad es que me quedé asombrado, y la primera pregunta que te formulé en aquel momento fue si lo habías verificado, ¿no? Por supuesto, la perspectiva que hay sobre nuestro pasado más antiguo obviamente no concuerda con estos datos que en principio podemos ofrecer. Lo que está claro es que una evidencia, un vestigio, un yacimiento arqueológico, restos, son cosas palpables, son cosas que bueno, pues se pueden ver, tocar, estudiar, medir y demás. Y eso es lo que hemos hecho aquí en esta isla con una serie de restos, de vestigios, que nos dan una antigüedad realmente asombrosa para lo que hay, repito, en perspectiva con nuestra antigüedad, ¿no? Esos vestigios pues se basan precisamente en algo muy parecido a lo que estabas explicando perfectamente, de otras culturas, incas, de Sudamérica, de Mesoamérica, esos famosos geoglifos, esos famosos, como está constatado, mensajes a las estrellas, ¿no? Bueno, pues sorprendentemente, aquí en esta isla de Lanzarote, pues se nos presentan una serie de geoglifos hechos a la forma de aquí, de aquel entonces, con muros de piedra, que asombrosamente, bueno, pues indican unos esquemas figurativos, ideográficos, y que están ahí, y que se pueden medir. Y además, no solamente están ahí, sino que luego la arqueoastronomía, que como tú bien sabes y saben los radioyentes, es una ciencia que está relacionada con las alineaciones que se hacían en la antigüedad con respecto a ciertos lugares sagrados, tumbas, con ciertos eventos astronómicos como los solsticios, los equinoccios, ciclos astrales hoy día un tanto difíciles de comprender porque no estamos al día en estas cosas normalmente, como son las paradas lunares, los lunasticios. Bueno, pues ahí está todo metido en estos esquemas ideográficos, en estos grandes geoglifos que hemos descubierto en la isla, que además están conectados, alineados precisamente con una serie de marcadores artificiales con estos eventos astronómicos. Agustín Demetrio Pallarés lleva desde el año 2000 enfrascado en esta investigación, pero él desde mucho antes creció en el seno de una familia donde la historia formaba parte del amor, ¿no?, que se podía sentir en esa familia. Es decir, no le es ajeno el método de investigación de los historiadores, no le tiene miedo ni muchísimo menos a los libros, y después profesionalmente pues resulta que su itinerario profesional le ha llevado a recorrer y a conocer como la palma de su mano la isla de Lanzarote. Todo esto le posiciona en un lugar, yo creo que preferencial, si me permites la expresión, para hablar del territorio, para hablar de las constantes, de las variables, de todo lo que la isla puede llegar a ofrecer. Pero hablamos de una isla, Agustín, que desde el punto de vista oficial, desde el punto de vista, digamos, académico, ¿vale?, ¿dónde la podríamos encasillar a nivel de vestigios arqueológicos? Es decir, un puñado de manifestaciones rupestres, supongo que algunos yacimientos especialmente relevantes. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Sonsamas, ¿no?, como un referente pues que puede resultar fácilmente reconocible. Algunas piezas que se puedan haber encontrado, ya sea estelas, no sé si se ha podido conservar hasta hoy en día algo de cerámica. Es decir, digamos oficialmente el patrimonio arqueológico de la isla de Lanzarote, ¿dónde se puede situar? Lo digo para tener una perspectiva de dónde lo vas a situar tú después. Desgraciadamente en una posición muy pobre para lo que hay hasta ahora disponible o claro con respecto a la carta arqueológica que se ha hecho por parte de Patrimonio Histórico. A ver, las Islas Canarias, por desgracia, están poco estudiadas. Bueno, pues tampoco hay, por lo visto, demasiado dinero para encauzarlo en ese tipo de cosas, investigaciones y demás. Y hay islas incluso que padecen muchísimo más esa precariedad, claro, ¿no? En este caso, pues la isla de Lanzarote,
yo diría que está y ha estado siempre a la cola. No obstante, efectivamente han aparecido algunos yacimientos que en su momento fueron espectaculares, como bien decía, el de Sonsamas, que ya figura en la leyenda, nombrado por Abreu Galindo, con aquella famosa leyenda de la princesa Ico. Y bueno, pues no solamente Sonsamas, sino luego, eso sí, bastantes estaciones rupestres. No solamente bastantes, sino con la exclusividad de contar con unos grabados alfabéticos o alfabetiformes que, bueno, pues han sido estudiados bajo una polémica. Unos han indicado que eran de origen signos latinos, es decir, lenguas bereberes escritas en signos latinos, pero que no se sabe muy bien. Hay un experto magnífico sobre escrituras latinas en la Universidad de Las Palmas, Ramírez, y bueno, él ha dicho que no tiene nada que ver con los signos latinos. Aparentemente parece ser una escritura muy antigua, una escritura que además es muy curioso, tiene un aspecto de cómputo, aquellas famosas tarjas que decía también Marín y Cubas, ¿no?, de que se hacían rayas en las piedras. Ajá. Para contabilizar. Yo me atrevería a decir que debido a lo que he visto aquí en Lanzarote, esa obsesión que había con la astronomía, con los ciclos, tendrían unos calendarios perfectos, porque ellos sabían con carácter milimétrico cuando ocurría un evento, como ya dije antes, ¿no?, los solsticios, los equinoccios y demás, que eso les hacía contar con un calendario perfecto. Bueno, pues esa escritura antigua que se ha encontrado en esta isla da la impresión de que tiene un origen de cómputo, porque son muchas rayas las que se ven. A partir de esas rayas y con una serie de ligaduras, pues salen otros signos y demás. Todo eso está por estudiar aún. Lanzarote, efectivamente, con la pregunta que me realizabas, bueno, pues tiene un campo muy abierto, en fin, no tiene demasiada frondosidad, ni mucho menos, árboles que te eviten ver el bosque, como se suele decir. Entonces todo es bastante llano, hay una serie de volcanes de diversas edades geológicas, y bueno, pues lo cierto es que siempre lo que ha estado ahí, a la vista de todo el mundo, pero claro, no basta con mirar, sino también ver, ¿no? Y entonces es muy curioso porque dentro de los cráteres se decía que los antiguos habitantes de Canarias le tenían temor, miedo a los volcanes y tal, el Teide. Bueno, pues aquí he descubierto todo lo contrario. Los santuarios sagrados más importantes están dentro de calderas volcánicas como la de Guenia, de caldera quemada de Vegueta, caldera quemada de Órsola. Además, eso no es solamente un sitio que es donde está ese espectacular geoglifo y demás, sino que luego a lo largo de toda la geografía de la isla se pueden ver perfectamente otras cosas similares. Bueno, nunca se sabe, Agustín, si a lo mejor sí que temían a los volcanes, pero convivían, ¿no? Y sabían gestionar adecuadamente ese temor, ¿no? Bueno, eso sí que no lo podemos saber, pero lo que sí vamos a descubrir esta noche son todas esas cosas que ustedes han descubierto, que en concreto tú has trabajado con profundidad, con la obsesión, diría yo, porque además, como acabas de un poco de confesar, eres una persona que no eres dada a fabulaciones, sino que tú mismo has sido tu principal sensor, has tenido que pasar tus propios y rigurosos controles de calidad en cada dato que aparecía, en cada elemento que resultaba revelador, se volvía a verificar, consultabas con colegas que pudiesen aportar puntos de vista diferentes para ver si aquello era un espejismo, era una mala interpretación por tu parte o realmente aquel dato era coherente y objetivable por cualquier investigador independiente. Y eso te ha traído hasta una serie, o te ha llevado a una serie de conclusiones, a un planteamiento que reconozcamos, eso sí, Agustín, supongo que no es compatible con la visión que se tiene oficial académica de la prehistoria de la isla, por lo tanto, no es compatible con lo que se acepta de la cultura de los antiguos pobladores de la isla de Lanzarote. Se llega a decir incluso que si los pobladores de Canarias, los de Lanzarote en particular, fueron traídos un poco a la fuerza porque eran incapaces de navegar por los romanos y demás, desde un punto de vista de pobreza cultural. Bueno, pues todo eso se ha venido abajo
y bueno, pues me alegro por todo ello, porque lo que se nos ha presentado ante nuestras vistas y ante nuestras investigaciones, que como dijiste muy bien, yo añado que las personas que he llevado a esos sitios para que hagan algo así como de abogado del diablo, que me digan todos los contras, más que nada, de esas posibilidades de que esos sitios sean reales, que no estamos viendo un espejismo, pues han sido personas, geólogos, astrónomos, en fin, que no han sido cualquiera, ¿no? Y bueno, pues yo he pasado muchos años antes de atreverme, diría, a publicarlo todo. Claro, tampoco cuento con condiciones, diríamos, demasiado técnicas, yo particularmente, y en vez de estar midiendo con una brújula de última generación, con teodolito y tal, pues bueno, pues me he tenido que ir a amaneceres muchísimos a estos lugares para poder constatar que efectivamente todo eso lo tengo grabado en películas, en fotos y demás, que por cierto he de decir que bendito sea, es decir, el estar en un amanecer, en un marcador doble, un cráter que tiene que han hecho, le han practicado una especie de ventana, de puerta, en uno de los filos del cráter, y luego en el otro otra puerta, y que te pongas en una cueva que se ve que es de carácter funerario, porque es una cueva excavada y tiene toda la pinta de ello, y que solo el día del equinoccio, pues a través de esa alineación artificial totalmente, se proyecte un haz de luz hacia esa cueva funeraria, y que estés allí en ese momento, en ese día, en ese amanecer del equinoccio, y seas testigo, bueno, se te ponen los vellos de punta, y son experiencias maravillosas, ¿no? Todo eso no me ha impedido en absoluto el ser muy pragmático y cientifista, repito. Y bueno, pues lo que hay aquí en esta isla, desde luego, se puede catalogar a nivel mundial como algo importantísimo. Nos vamos a poder dotar de un patrimonio que yo estoy segurísimo que va a tener cabida en las cosas que mostrar de esta isla a los visitantes, ¿no? Cuánta gente hay interesadísima en lo egipcio, claro. La egiptomanía. Bueno, ¿por qué no un turismo que a estas cosas, además suele ser un turismo bastante inteligente e interesante, y que cuando se haga una difusión adecuada de todos estos temas, de la manera mejor posible y más certera, y sugestiva también, pues son temas muy sugestivos, pues atraiga a gente. Mi gran temor, y clamo por ello aquí ahora, es que claro, efectivamente estos sitios no están incluidos en la carta arqueológica. Claro, entonces son muy vulnerables, ¿no? Son vulnerables de por sí, menos mal. Yo suelo decirlo a compañeros que allí no puede llegar una pala mecánica a destruirlos, porque hasta ese temor podría tener. Imagínate, ¿no? Son dentro de calderas que es imposible que llegue maquinaria ahí. Claro. Pero son lugares que no están declarados. Yo todo esto lo he mandado a Patrimonio Histórico de Cabildo de Lanzarote. Y ojalá precisamente este tipo de difusión que estamos haciendo ahora sirva para ello. Puede hacer un toque de atención, sí. Claro. Oye, Agustín, describías de una forma más muy visual uno de los hallazgos más sorprendentes y contundentes que describes en tu blog Cosmogenia. Busquen en cualquier buscador de internet, pues tecleen y van a ir directamente al blog de nuestro invitado. Describías esa caldera visualmente, que los oyentes se hagan un poco la imagen de un recipiente, de un cuenco, ¿vale? Y en un extremo se practica una pequeña muesca y en el otro extremo otra muesca. Es decir, pero esto ustedes multiplíquenlo lo suficiente como para convertirlo en una montaña, es decir, una caldera, perfectamente alineados con una estructura artificial, obviamente de origen prehispánico, que está ubicada en el interior de la propia caldera, en el interior del propio recipiente, ese que estamos utilizando como ejemplo. Y a partir de ahí se dan alineamientos de fenómenos astronómicos. Cuando uno ve esa muesca, ve tus fotografías, uno ve que aquello es como muy cuadrado, y dice, bueno, pues efectivamente aquí parece que alguien ha venido con un cuchillo, permíteme la expresión grosera, con un cuchillo no, con mucho trabajo, ¿no? Supongo que con los instrumentos con los que se contaba, y ha cortado esta ventanita, y en el otro extremo ha hecho lo mismo. O sea, sorprende, ¿no? Porque se ve
que el tipo de ángulos rectos que existen ahí en un material como el de la caldera, pues no es compatible si de por medio no hay alguien que lo haya estado realizando, es decir, no es fruto de la erosión, de la lluvia, del viento, de la fragmentación natural, ¿no? Pero que encima hay una estructura artificial que sirve de nexo de unión y que está conectado con fenómenos astronómicos, ya es muy relevante desde el punto de vista arqueoastronómico. Y eso está ahí, muy claro, muy visible, lo explicas además muy bien. Exactamente, Agustín, esta obra, ¿has podido datarla? ¿A qué fenómeno astronómico estaría vinculada? ¿Y bueno, dónde se encuentra? Que no hemos dicho el lugar. Lo grandioso del caso es que se podrían denominar estos lugares, y concretamente la caldera de Guenia, de esa sagrada montaña para ellos, de forma indudable, como auténticos astrolabios. Es decir, no era solamente para detectar un fenómeno astronómico de alineación como un solsticio, sino era para el solsticio de invierno, del ojo del pez, de uno de los dos peces que hay dibujados a base de muros de piedras en el fondo de la caldera, porque esa es otra. Esas muescas que tú dices, esas especies de ventanas, yo les llamo puertas, que tienen la simbología de la puerta. De la puerta, sí. En principio voy a indicar un detalle. En Gran Canaria, por ejemplo, en el túmulo del rey, en Arteara, mirando hacia el borde del risco, se puede ver el equinoccio también, porque tenían esos conocimientos, no solamente aquí en Lanzarote, sino en otras islas, pero allí tenían que ubicar, es decir, se valían de un escote natural del acantilado, y entonces, claro, ellos calcularon, a ver, el equinoccio sale, porque eso es milimétrico, desde que te ruedes 1 metro o 2 metros hacia un lado ya no coincide, claro. Son cosas perfectas, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí lo que hicieron fue hacen el monumento en función del marcador. Claro. Y entonces, pues el túmulo del rey en Arteara se ilumina cuando se eleva el sol por ese escote del acantilado en el equinoccio, porque colocaron el túmulo ahí. Claro, construyes el monumento, en este caso el túmulo, en el lugar donde el sol proyecta sus rayos. Exactamente, en la montaña de Gáldar ocurre lo mismo, claro. Con los túmulos que hay de la Guancha. Al lado colocaron uno de los túmulos, el principal, en función de cuando salía el sol por la cúspide de la montaña de Gáldar en el solsticio de invierno. Aquí no, aquí es lo grandioso, y hay pocos ejemplos en el mundo, por eso tiene esa exclusividad e importancia a nivel internacional. Aquí no, aquí lo que hacían era hacer los marcadores de forma artificiales. Para ello tenían incluso que hacer desmontes de cierta importancia en los bordes de la montaña, de las calderas. Tú ten en cuenta que una caldera, un cráter, desde el fondo tú miras y está en un círculo en 360 grados. Y eso es magnífico. Te pones en el fondo de noche y ves ese cielo estrellado y la luna cuando se pasa por un escote. Bueno, pues ahí lo hacían todo artificial. Y esos escotes, repito, pues son de casi 2 metros de lado. El principal tiene 2 metros y algo de lado. Te pones ahí y te haces pequeño, ¿no? Claro, tú llevaste a geólogos a esos lugares para verificar que aquello no era producto de la erosión, ¿no? O sea, caprichosa, a lo mejor, ¿no? Hay uno que es más complicado de ver, me lo han indicado ellos, pero el resto, el 90%, se ve perfectamente que son artificiales. Y la estadística no suele fallar, si se ven. Y este que es más difícil de comprobar es porque fue hecho de una forma diferente, más complicada, y la antigüedad que tiene, pero bueno, pues la mayoría, el 90%, se ve que son de forma artificial. No solamente esto, sino que luego el fondo de la caldera, una caldera volcánica que tenía un escote de salida, no es totalmente redonda arriba, si tiene un escote bastante grande de salida, pues los sedimentos en las lluvias y tal, todo la caldera era en forma de V antiguamente, geológicamente. Pues lo que hicieron fue rellenar el fondo de esa caldera con una cantidad importante de materiales. Yo he creído que han sido utilizados los materiales de los desmontes que hicieron arriba para poder hacer los marcadores, y algo que tuvieron que traer de abajo, de la vega de Guatiza, y para hacer una explanada, para que ese material en esa explanada no se fuese por ese escote, pues hicieron
un muro de contención, pero cuidado, un muro de contención tipo las presas, para hacer la presa de un río, sí, pues se hacen de forma semicircular, soportando la presión del agua en la parte abultada, ¿no? Y los otros dos extremos están a punta. Igual, es decir, tenían esa técnica de ingeniería, diríamos, para saber que si haces un muro de contención recto, tarde o temprano se viene abajo. Imposible, un muro de contención tipo presa de un río, ¿no? Y en esas planadas fue donde ya empezaron a hacer, bueno, pues son dos peces unidos por sus colas. Estás hablando de que esto no es que se haya tallado una piedra donde se hayan dibujado unos peces o se haya hecho un murito de 2 o 3 metros. Tú me estás hablando de algo bastante monumental, o sea, de un muro de muchos metros, con una acumulación de materiales, no sé si las has podido estimar, pero de unos cuantos metros cúbicos. Y además, cuando estás ahora hablando de peces, no me hablas de una inscripción rupestre, me estás hablando de peces grandes, de metros. Bueno, ¿no? uno de los peces tiene 35 metros Bien. de longitud. El otro tiene menos. Para que veas cómo son las cosas, me costó un par de años poder descubrir el otro. Estaba yo empecinado en ese pez grande, que luego, a media ladera, encima del pez grande, pues una cara que puede ser de una persona, de un antiguo. Los ojos están perfectamente labrados también, los arcos de las cejas de los ojos, la nariz, pero que aparenta la cara de un león. Un león. ¿Qué hace un león aquí que no se conocían los leones? Claro, los leones estaban en África también, los primeros, los que llegaron aquí conocían, pero que, bueno, después de ver todo el conjunto de ese esquema figurativo de figuras, peces, quizás la cara de un... y que eso lo hemos constatado también en otros muchos sitios. Los peces están presentes siempre en gran cantidad en grabados rupestres, y sobre todo el detalle de que el ojo del pez, cuando lo hacían, siempre era un punto de observación que coincidía con una de esas puertas con el solsticio de invierno. La obsesión esa de alineación del ojo del pez con el solsticio de invierno. Los peces, hasta hace no demasiado tiempo, el pez es un símbolo muy antiguo, desde la representación del dios Cronos hasta, bueno, pues el símbolo cristiano primero que se usó. Aquí lo que se suele decir siempre, bueno, los peces son túnidos, eran por los fenicios que venían a por los atunes y tal. En realidad hemos llegado a constatar de que estas figuras están relacionadas con figuras, constelaciones del zodíaco. Efectivamente, Piscis, Leo, León es está en contraposición en lo que es la eclíptica de Piscis. Pero por lo tanto, Agustín, los constructores o los supuestos constructores de este tipo de grandes geoglifos tenían algún tipo de conexión con las culturas clásicas que interpretaron estas uniones de estrellas bajo esas formas de pez, de león, etcétera. Porque claro, en función hay otras culturas, como por ejemplo la China, cuya astronomía interpreta las constelaciones de forma diferente. Entonces, culturalmente, ¿con quién estaría vinculado? Bueno, a ver, esto se puede explicar de dos formas. Ya en una especie de debate que tuve en Facebook, un arqueólogo me decía, bueno, no se puede vincular obviamente símbolos de culturas occidentales muy lejanas aquí con lo que hay aquí en Canarias y tal. En principio tiene un razonamiento lo que me decía el arqueólogo, pero la historia tiene muchos rincones, hay que rebuscar en todo lo posible y bueno, y llegar a una conclusión certera. Mira, Libia, a veces se dice que si los antiguos habitantes de Canarias vinieron del norte de África, de la parte de Marruecos, del Atlas montañoso, o de Argelia o de Túnez,
o últimamente se empeñan en decir de Libia, los antiguos garamantes. Los garamantes eran tribus muy antiguos que se han encontrado unos vestigios tremendos últimamente, que por cierto además tienen una escritura muy parecida a la lineal que se ha encontrado aquí en Lanzarote y en Fuerteventura en exclusiva, esta que algunos dicen que es de origen latino. Bueno, pues resulta que sí, Roma tuvo poder en provincias del norte de África a partir del Imperio Romano, del 2, del 3 siglo antes de Cristo, en la parte de Marruecos, en la parte de Túnez, pero Libia fue siempre griega. Toda la franja costera que se adentra unos 300 kilómetros aproximadamente se llamaba la provincia sirenense. Y esa fue desde el siglo VIII, desde 800 años antes de Cristo, fue de influencia griega, como los romanos luego tuvieron la otra zona, ¿verdad? Bueno, pues a los griegos se le atribuye precisamente el origen de los signos zodiacales que conocemos todos, Piscis y tal, Leo y demás. ¿Quién dice, y además sobre esa época, 800 años antes de Cristo, quién dice que no influenciaron a aquellas tribus que habían en la zona del norte de Libia? Es decir, eso no es nada descabellado, y que de ahí viniesen para acá en esa época, antes del nacimiento de Cristo, y que trajesen esa... ¿Por qué? Pues no lo sé, pues a lo mejor con ellos vinieron gente que eran muy avesadas en estos temas y demás. Que conste que no es mi teoría. Mi teoría no es esa, pero se podría explicar esa vertiente desde el punto de vista de la perspectiva que hay actualmente sobre el poblamiento. Oye, Agustín, un tema importante que no quiero que se me pase por alto. Tú hablabas dentro de la caldera de la montaña de Guenia, de esas estructuras, de esas movilizaciones de terreno. Evidentemente, si hay un muro, pues se ve que es un muro, es algo artificial, con acumulación de piedras y de materiales. ¿Qué cuentan los mayores? Es decir, hay memoria, porque claro, puede haber un muro, pero puede haber sido un muro construido hace 2 siglos, por ejemplo, para aprovechar desde el punto de vista agrícola o por cualquier otra utilidad que a lo mejor se ha perdido, aprovechar ese terreno. ¿Tenemos constancia o hay alguna forma de saber que ese muro no es reciente, digamos históricamente hablando? Claro, eso es obvio que fue lo primero que verificamos. Y de hecho, yo lo sé perfectamente que bueno, pues los miembros de patrimonio aquí en el Cabildo y demás no se han molestado, que digamos mucho en ir a inspeccionar aquello, pero me ha llegado que la opinión de ellos es que aquello es etnográfico, que es una cosa... Lo primero que intentamos verificar fue eso, obviamente, para no caer en el ridículo. No tiene efectivamente ningún cometido ni agrícola ni ganadero, todas aquellas estructuras que hay ahí en esa caldera, una por una. Bueno, cualquiera que entre conmigo a ese lugar y que intente contradecirme y demás, que en su derecho está, y yo encantado de la vida, le podré demostrar de que no tiene absolutamente nada que ver con la agricultura de Lanzarote, ni con ganadería, ni con corrales, ni nada de esto. Eso aparte de la clarísima forma que tienen de peces muy grandes, y sobre todo, cuidado, hay un recinto además que está en una zona ya inclinada del interior de la caldera, ya en la ladera, en la base, cuando se empieza a elevar la ladera, con una cierta inclinación, y bueno, pues tiene unas estructuras que son signos alfabéticos. Yo tengo un amigo ingeniero alemán. Espera, Agustín, me estás contando que hay, permíteme la grosería gramatical, que a lo mejor no es el término, que hay letras, signos. Sí, eso es lo más espectacular del caso, ¿no? Es decir, el mensaje a las estrellas, a los dioses, vamos a ponernos un poco así espirituales, aunque eso no gusta la ciencia y demás, pero bueno, ya las líneas de Nazca y todo eso, ¿para qué se hicieron si no se podía ver nada más que desde arriba? Pues se hipotetiza que pueda ser para eso, ¿no? Eso va dirigido a los dioses, a las deidades que están en la bóveda celeste, para que de allí que lo ven, pues bueno, pues no solamente está el esquema ideográfico, que vuelvo a repetir la palabreja, con los peces, con la cara del león, con un altar que hay
en medio de la esplanada y demás, sino que luego en ese recinto, efectivamente, con el amigo Ernest, ingeniero alemán, bueno, pues fuimos con un bloc y un lápiz y empezamos a transcribir, porque claro, son difíciles de ver incluso desde el borde de los cráteres, pero veíamos que eso no tenía ningún sentido agrícola ni nada. Además cada pequeña construcción tenía una forma diferente y abierta y en forma de V, signos que algunos de ellos pueden catalogarse como signos protolíbicos, de los que usaban también en otras islas. Hay un signo que se repite 2 o 3 veces que yo lo veía como exclusivo y pensé que, bueno, yo investigando en Egipto, solamente había en Egipto, pero me llené de alegría cuando he descubierto que en el Ventaiga, en el roque de Ventaiga, hay un panel rupestre de inscripciones donde se ve ese signo, que no es un círculo, sino es como una pirámide roma, como un triángulo que en vez de ser ángulos, angulosa, tiene los ángulos romos, ¿no? Y ese signo está ahí en Ventaiga. Lo he descubierto también en pleno Sáhara, pero en el Sáhara del Sahel, que ahí es donde están los signos proto-bereberes más antiguos que cualquiera sabe la edad que tienen. Algunos opinan hasta entre 5 o 6 mil años, aunque lo prescrito que hay es menos. Pero bueno, son signos que no están en el norte de África. Pero son signos además que más que escriturarios son simbólicos, que efectivamente los grabados antiguos de Canarias tenían más ese carácter, eran todos dedicados a lo sagrado y eran invocaciones y demás, y no se pueden traducir como una escritura coloquial, diríamos, ¿no? Sino que son de carácter sagrado. Pues estos signos también. Y bueno, bendito sea también el que se pueda interpretar esos signos. Bueno, hemos estado, nada menos que 45 minutos. Parece una eternidad, pero es muy poco si tenemos en cuenta que desde el año 2000 nuestro invitado, Agustín Demetrio Pallares Lasso, ha estado investigando, recorriendo los territorios de la isla de Lanzarote y constatando una serie de hallazgos, de descubrimientos totalmente sorprendentes que entran en confrontación directa con la descripción que tenemos de la prehistoria de la isla, de la prehistoria de Canarias en general, pero en particular de la isla. Agustín Demetrio Pallares, amigo, muchísimas gracias de verdad. Muy bien, y si hemos tenido la paciencia de esperar tiempo para empezar a difundir esto, bueno, pues yo les pido un poco de paciencia también a los radioescuchas, a los interesados en estos temas que comparten nuestra pasión, que no se preocupen, que irá saliendo poco a poco todo y podrán constatarlo y bueno, pues plantearse las dudas que sean necesarias, dudas que nosotros hemos tratado de despejar ya a lo largo del tiempo. Crónicas de San Borondón. Un espacio para el encuentro, un tiempo para navegar por otras dimensiones de la realidad.